Lo que dice la palabra de Dios en Colosenses, y ahí vamos a entender todo lo que les he estado diciendo. En el libro de Colosenses, capítulo número 3, versículo número 5, para que tú puedas vencer a todos esos huestes espirituales de maldad, de los que ya les he estado mencionando, tienes que seguir las instrucciones que la misma palabra de Dios te da. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y te empieza a decir que lo terrenal, esta es la continuación de lo que ya les había dado una introducción el sábado pasado, y te empieza a decir cuál es lo terrenal. Número 1, fornicación. Número 2, impureza. 3, pasiones desordenadas. 4, malos deseos. 5, avaricia. Y aquí te está diciendo la avaricia, que es equiparable a la idolatría. 6 nos dice en el versículo número 6 nos dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, Dios te dice: no fornicación, no impurezas. O sea, tu cuerpo tú lo tienes que mantener puro. Si tú le metes un contaminante a tu cuerpo, obviamente estás cayendo en una impureza. Dios te dice: aléjate de todo eso. O sea, tú dices: bueno, es que soy hombre, tengo deseos de estar con una mujer. No hay problema, cásate y ten las relaciones sexuales, todo lo que tú quieras con tu esposa, siempre y cuando tu esposa esté en común acuerdo contigo. ¿Sí me explico? En la manera correcta. Pero ¿qué es fornicación? ¿Se acuerdan lo que les dije la vez pasada? ¿Qué es fornicación? Fornicación es el acto sexual que se comete fuera del matrimonio, ya sea que tú estés soltero o que estés con una persona, fíjate bien, una persona que es casada. Si te metes con una persona que es casada, ahí ya conlleva otro pecado que se llama adulterio. ¿Se acuerdan? Les comenté del café aquel que preparé, que le pones Nescafé, le pones agua, le pones todo y empiezas a adulterarlo. Bueno, Dios te dice: aléjate de todo eso. No fornicación, no impurezas, no malos deseos. Dice: porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Obedeces o desobedeces? Esa es la situación. ¿De qué lado te vas a poner? ¿Del reino de Dios por un lado o del reino de Satanás por otro lado? El reino de Dios, si tú obedeces todas las instrucciones que aquí te da la palabra de Dios. El reino de Satanás, si tú dices: me vale, total, yo estoy acostumbrado a hacer lo que me da mi gana. Bueno, pues espiritualmente ahí te encargo, porque Satanás se aprovecha de las personas que están alejadas de Dios. Entonces, dándole seguimiento a lo que en ese entonces estuvimos comentando la semana pasada, dice el versículo número 8, que es la continuación: pero ahora dejad también de vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Continuamos con el versículo número 9, que esto ya no lo habíamos visto. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, cuando tú dices: yo estoy en Cristo, pero todavía sigues pecando, te estás mintiendo tú mismo. Tú mismo te estás poniendo las patadas contra Dios, porque tú estás diciendo que tú ya estás en Cristo, pero sigues haciendo cosas que el mismo Señor Jesucristo dice que son incompatibles con Él. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido. Ahí viene lo bueno. Lo que hicimos en el pasado quedó en el pasado, pero ahora nos revestimos de un nuevo hombre. ¿Quieres cambiar? Yo te pregunto: ¿tú tienes el propósito de cambiar o quieres seguir siendo igual?
Si tú quieres seguir siendo igual, pues sabes una cosa, si te entra la palabra de Dios por un lado y te sale por el otro, y tú dices, no, me vale lo que dice la palabra de Dios, tú sigues siendo el mismo hombre pecador y perverso, pues entonces las consecuencias van a seguir siendo las mismas. Si tú quieres un cambio, necesitas cambiar tus actitudes. ¿Qué es lo que estás fallando con Dios? Para que te pueda ir bien. Cuando estamos tocando temas espirituales, varones, es una lucha que tenemos interna. Principados, ¿se acuerdan que les dije hace un momento? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Se acuerdan que les comenté que es un gobernador de las tinieblas? Gobierna, manda. Porque una vez que aceptaste el recurso de Satanás, el espíritu demoníaco entra a tu cuerpo y empieza a gobernar, y le vale gorro con quién estés. Un ejemplo, por ejemplo, si tú consumes cristal, entra por esa vía un gobernador de las tinieblas, y como gobierna tu vida, Satanás se caracteriza por que todo lo que él dice o hace es maldad y daño contra otra persona. Puedes estar enfrente de tu mamá y te vale gorro que sea tu mamá, y tú le empiezas a tupir duro con malas palabras y con malas acciones. Porque ese gobernador ese gobernador de maldad, se caracteriza por ser malvado y cruel, sin amor y sin distinción de con quién estés. Y el cuarto enemigo que tenemos, que dice la palabra de Dios, es contra huestes espirituales de maldad. Mientes. ¿Se te hace fácil decir una mentira? A muchas personas se les hace muy fácil decir una mentira. Pero cuando tú dices una mentira, estás abriendo una puerta al diablo para que pueda entrar uno de sus demonios y pueda atacarte y poseerte. Hay una cosa muy importante. El haber aceptado a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida implica que tú tienes que cambiar tu estilo de vida. Es importante que tú hayas aceptado a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, porque de esa manera tú ya perteneces al Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo. O sea que si viene un demonio a tu vida, o que tú le hayas abierto la puerta a un demonio para que pueda entrar a tu vida, no puede hacerlo, porque ese templo, que es tu cuerpo, ya tiene un dueño y se llama Espíritu Santo de Dios, porque ha recibido a Jesucristo. Pero el espíritu inmundo dice, no lo puedo poseer, pero sí lo puedo fastidiar, sí lo puedo oprimir. Y es ahí donde nos topamos los que hemos aceptado a Jesucristo con la lucha diaria, donde cada día nosotros estamos enfrentándonos a situaciones que tenemos que vencer en Cristo. Y ahí es donde te das cuenta que muchas personas dicen, no puedo. Oye, pero es que tú ya estás en Cristo, ¿cómo que no puedes? No, es que me ofrecieron otra vez la droga y no puedo evitarlo, como que siento otra vez el deseo de recaer. Oye, ¿qué no hemos confesado muchas veces que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Entonces, si tú dices que no puedes resistirte ante la tentación, entonces la respuesta es que si tú no lo puedes es porque Cristo no te está fortaleciendo. No te estás fortaleciendo tú en Cristo. Todo lo puedo, todo lo puedes. ¿En quién? En Cristo. En Cristo que te fortalece. Entonces, si viene la tentación y tienes la debilidad de caer y dices, no puedo mantenerme fuerte, es porque entonces sucedió algo. Si tú no lo puedes, es que Cristo no te está fortaleciendo. Y si Cristo no te está fortaleciendo, ¿por qué no te está fortaleciendo Cristo? No es porque Cristo no quiera,
Es porque a ti te está fallando algo. ¿Qué te está fallando? Oración, como les dije hace un momento. ¿Qué te está fallando? ¿Compromiso con Cristo? Porque muchas personas aceptan a Jesucristo, pero ahí viene el pero. Venimos de una escuela, o sea, ya hay una costumbre muy arraigada dentro de muchas personas que venimos de una escuela que se llama Iglesia Católica, donde nos enseñaron que la relación con Dios es ir a misa los domingos, sentarte y recibir todo el acto fúnebre que ahí se presenta. ¿Sí me explico? Se acabó la misa y tú dices, ya cumplí con Dios, me voy y ya descansó mi alma porque ya cumplí con Dios. Mucha gente piensa que su relación con Cristo se basa solamente en ir a una iglesia. Y su relación con Cristo no consiste solamente en ir a una iglesia. Ser cristiano significa, me voy a fortalecer en mi Señor Jesucristo. Y la única manera de yo fortalecerme en mi Señor Jesucristo es estando orando. Despierto en la mañana y lo primero que voy a hacer en la mañana es de rodillas decirle, Señor, aquí estoy. Te ruego en el nombre de Jesucristo que me fortalezca, Señor. Porque no sé a lo que me voy a enfrentar el día de hoy. ¿Tú crees que Jesucristo no te está escuchando? Te va a escuchar, sí te escucha. Por más pecador que seas, Jesucristo ve tu corazón y si ve que estás arrepentido, Él mismo te va a dar ese poder que tanto le estás pidiendo. Jesucristo nos da dos cosas para que nosotros podamos vencer. Nos da poder y nos da autoridad. Poder de que cada vez que venga un conflicto tú puedas vencerlo, eso significa poder. Y número dos, autoridad, de que tú estás autorizado en el nombre de Jesucristo para que tú puedas vencer a los espíritus inmundos a los que te vayas a enfrentar en el día. No sabemos qué vaya a ser, pero si tú tienes poder y tienes autoridad, ya estás tú autorizado. Si puedes hacerlo y si estás autorizado. Porque cuando tú te enfrentas a un demonio, el demonio lo primero que te va a decir es, ¿a poco ya eres cristiano? Es como si tú vas y le compartes la palabra de Dios a los camaradas que antes te ofrecían la droga y te drogabas con ellos. Haz de cuenta. Entonces tú vas, ya cristiano, y quieres reflejar el carácter y la personalidad de Jesucristo. ¿Qué es lo que va a suceder? Ellos mismos te van a empezar a criticar. Porque, ahí te va, yo quiero que entiendas esto. Por eso para mí era muy urgente que esto funcionara bien en la grabación. Porque el espíritu satánico que está dentro de ellos no tolera el espíritu de Jesucristo que ahora está en ti. Y te van a querer humillar de tal manera que tú te sientas avergonzado de tener a Jesucristo, porque lo que el diablo quiere, el diablo que está dentro de ellos quiere es que tú no tengas a Jesucristo. La pregunta es, ¿todo lo puedes en Cristo que te fortalece? ¿Lo puedes? Pues entonces tú vas a ser vencedor. Si verdaderamente lo crees. O sea que la carrilla que te den esos camaradas va a ser la señal de que Jesucristo dice, yo no quiero que tú te mezcles con esas personas, y esas personas cierran su corazón a Jesucristo. Compárteles de Jesucristo a ver qué va a suceder. ¿Tú qué crees que va a suceder si tú le compartes a los camaradas de Jesucristo? ¿Se van a burlar o te van a decir, oh, no, pues sí, necesito a Jesucristo? Lo más seguro es que se vayan a burlar. Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar de dos en dos, porque ustedes dos váyanse a aquella región, ustedes dos váyanse a esa otra región, ustedes dos váyanse a aquella región. Empezó a dar instrucciones para que la palabra de Jesucristo se expandiera por todas partes, así es. Y Jesucristo advirtió una cosa, ojo con lo que les voy a decir.
si no los recibieren, si ustedes van a ese lugar y no los reciben o no los quieren escuchar, Jesucristo dice: sacude el polvo de tus pies y tú sigue adelante. O sea que Jesucristo mismo ya sabía que estamos, los que predicamos la palabra de Dios, estamos expuestos a que la gente nos ignore. Porque el espíritu de Satanás está tan arraigado en muchas personas que no va a tolerar que tú vayas y en el nombre de Jesucristo les des el mensaje de salvación. Sacude el polvo de tus pies. Y tú vas con un camarada y el camarada se burla, sacude el polvo de tus pies y sigue adelante. No vuelvas a frecuentar ese lugar. ¿Saben cómo fue como yo me entregué a Jesucristo? Yo era bien cerrado para recibir a Cristo. Yo era un católico de hueso colorado y yo estaba bien firme en mi fe católica. Yo, Adrián Batés, demasiado firme en mi fe católica. Yo no miraba a Jesucristo ni miraba nada, yo miraba religión católica. Así que si alguien venía y me hablaba de Jesucristo, yo cerraba mi corazón y lo ignoraba. Yo, Adrián Batés. Dios había puesto sus ojos en mí. Dios había puesto su corazón en mí para que yo lo amara y lo recibiera a mi Señor Jesucristo. Pero yo seguía con mi corazón cerrado. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Dios? Metió la tribulación, metió el conflicto. ¿No te has sentido tú alguna vez como que vives una vida sin sentido? Ese era yo, viviendo una vida sin sentido, monótona, vacía. Me hablaban de Jesucristo y yo tenía aquí en mi cabeza solamente un pensamiento: no voy a traicionar la religión católica de mis padres. Porque mis abuelos eran católicos, mis bisabuelos eran católicos y mis padres son católicos, así que yo no voy a hacer el prietito en el arroz, yo decía. No voy a hacer el prietito en el arroz. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Me mandó la tribulación. Había necesidad de la tribulación. O sea, si hubiera aceptado a Jesucristo sin necesidad de la tribulación, la cosa hubiera sido diferente. Pero Dios permitió el conflicto para que yo pudiera doblar mi rodilla delante de mi Señor Jesucristo. A lo mejor a ti te está pasando lo mismo. La raíz de tu conflicto es de que tú no te has entregado del todo a Jesucristo como Jesucristo hubiera querido que lo hagas. El ser cristiano y aceptar a Jesucristo no es suficiente. Se necesita amarlo a Jesucristo. Y yo caí de rodillas y le pedí a Dios: Señor, acepto a tu Hijo Jesucristo. Y tú me lo has dado, lo acepto. Y empecé a decirle a mi Señor Jesucristo que entrara a mi corazón. ¿Los conflictos se fueron? No se fueron los conflictos, pero ahora yo ya podía vencer esos conflictos. O sea, los conflictos venían y ahora yo con Cristo los podía vencer. ¿Se dan cuenta qué diferente es a la manera de Cristo? Porque a la manera del diablo es lo contrario. A la manera del diablo viene el conflicto y tú le pides a la Virgencita o al santo de tu devoción. ¿Sí me explico?
Pero ahora con Cristo, a la manera de Cristo viene el conflicto y tú reprendes el conflicto en el nombre de Jesucristo. Eres tú ahora vencedor en Cristo. ¿Se han dado cuenta? Cuando termino siempre digo que tú todo lo puedes en quién, en Cristo, que te fortalece. ¿Todo? ¿O algunas cosas? Pregunto. Es todo. O sea, tú no estás en Cristo para vencer sobre algunas cosas, tú estás en Cristo para vencer todo. En el poderoso nombre de Jesucristo. Ahí está la pandemia que estamos pasando, esa pandemia que estamos viviendo. Mucha gente tiene mucho miedo y tienen el miedo de que la pandemia les afecte. El virus les llegue, se enfermen y se mueran. Porque tienen miedo. Entonces, ¿por qué tienen el miedo? ¿Qué acaso la enfermedad es más poderosa que Jesucristo? ¿Qué acaso tú no eres un hijo de Dios como para sentirte protegido de que no te va a suceder ningún mal? ¿Estás bien en tu relación con Cristo? Si estás bien en tu relación con Cristo, Jesucristo no te va a mandar una pandemia. Jesucristo te da poder y autoridad, como les dije hace un momento, para que tú puedas vencer a la pandemia. Para que tú puedas ser más que vencedor en Cristo y no que la pandemia te venza a ti. Si la pandemia te vence a ti, varón, entonces significa que tú no tienes a Jesucristo. Así que es bien importante que tú entiendas esto. Fe. Nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que no se espera. Yo estoy convencido que la pandemia no se ve, pero estoy convencido que voy a vencer a la pandemia. ¿O alguien puede ver la pandemia? Nadie puede ver la pandemia. Nadie puede ver ese virus cuando viene. ¿Por qué no lo puedes ver? Porque ese virus es ¿qué? Es espiritual, no lo puedes ver. ¿Alguien de ustedes ha visto al diablo? Jamás lo podrás ver, pero sí lo podrás sentir. Pero ver jamás. ¿Por qué no lo puedes ver? Porque es que es espíritu, el diablo es espíritu. La enfermedad viene, no la puedes ver. ¿Por qué no la puedes ver? Porque es espíritu. Entonces nosotros debemos estar preparados ¿para qué? Para vencer conflictos espirituales. Ese es el propósito de estar en Cristo. Que estés fortalecido en Cristo para que tú puedas vencer todo tipo de conflicto. No de que otro lo haga. Yo creo que ahora sí se están dando cuenta la diferencia enorme en estar fortalecido en Cristo contra lo que el diablo ha enseñado. Virgencita, en tus manos me encomiendo. Es muy diferente. Que tu conflicto le pidas a la Virgencita o al santo de tu devoción que te ayude o que te haga el milagro. ¿Cuántos no le han pedido un milagro a la Virgencita o al santo de su devoción? Uy, millones de personas. La mayor parte del mundo lo hace así. Pero ¿cuántos son capaces de que cuando viene el conflicto tú le ordenas al conflicto que se vaya en el nombre de Jesucristo? Relativamente muy pocos. ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? De que cada vez que venga el conflicto le pidas a la Virgencita o al santo de tu devoción, o de que tú estés fortalecido en Cristo y que tú venzas el conflicto. Ahí está la pregunta. Con eso yo rompo las creencias religiosas del dogma católico. Chequenlo ustedes, o sea, por lógica sáquenlo. ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quisiera? Haz de cuenta que aquí está nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, me llegó un conflicto.
¿Qué hago? ¿Hago lo que me han inculcado por generaciones? De que ante el conflicto le pida a la Virgencita o al santo de mi devoción, le pongo una veladora y me postre delante de la Virgencita. ¿O prefieres tú, Señor Jesucristo, darme a mí el poder tuyo, la autoridad tuya, para vencer el conflicto en tu nombre, Señor Jesucristo, en tu nombre solamente? ¿Qué es lo que Jesucristo dijera de las dos opciones? ¿La de la Virgencita o la de que tú venzas en el nombre de Jesucristo? Obviamente Jesucristo va a decir, para eso yo vine, para deshacer las obras de las tinieblas. Yo te estoy dando ese poder mío y esa autoridad mía para que tú lo venzas. En mi nombre, obviamente. Si alguien me pide oración, yo pongo mis manos sobre el enfermo y el enfermo sana. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que sanó? ¿Yo? Obvio que no. Yo no te mato ni una mosca siquiera. El poder lo hizo Jesucristo. El milagro lo hizo Jesucristo, no yo, Adrián Valdés. Entonces, ¿para qué rayos le voy a pedir yo a la Virgencita o al santo de mi devoción cuando tenga un conflicto? Yo creo que estoy destruyendo una estrategia de Satanás. ¿Por qué mucha gente le pide a la Virgencita? Ahí tienen hasta el cuadro de la Virgencita. Y le piden con mucha fe y con mucha devoción. Virgencita, te pido que me hagas el milagro. ¿Es ella la poderosa? Obvio que no. Siempre va a ser el poder de Dios en cada uno de nosotros. En nosotros, o en la Virgencita, o en San Juan, o en San Pedro, o en San Pablo, o en San Judas Tadeo. El poder va a ser siempre de Jesucristo. La honra y la gloria siempre va a ser de Jesucristo. Jesucristo, dime una cosa, ¿hay distinción entre yo y la Virgencita? ¿O San Pedro? ¿O San Pablo? ¿Hay alguna distinción entre ellos y yo? ¿O tú? ¿Hay una distinción entre la Virgencita y estos varones que están aquí? ¿Qué me va a decir Jesucristo? No hay ninguna distinción. Todos son bienvenidos a la casa de mi Padre. Todos son bienvenidos a mí. Todos, sin distinciones. ¿Es mejor la Virgencita que tú o que yo? Obvio que no. Porque aunque haya sido la madre de mi Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, aunque haya sido la madre de nuestro Señor Jesucristo, con Cristo nos equipara a iguales a todos. No porque es la madre de Jesucristo tiene más autoridad y más valor que tú. Eso es algo que mucha gente no lo va a entender. Pero pregúntale a Jesucristo. Jesucristo, ¿tiene más valor San Juan o San Pedro, San Pablo o la Virgencita que nosotros que te seguimos y te amamos y te obedecemos? Él va a decir, no hay ninguna distinción entre todo aquel que sigue mis mandamientos. Pero si nos ubicamos en la realidad, varones, ¿qué es lo que sucede en la realidad hoy en día? Que las personas le dan mucho más valor a la Virgencita o al santo de su devoción y por eso le piden el milagro a ellos, en vez de que lo hagas tú con el poder de Jesucristo. El conflicto siempre va a llegar, siempre. No porque estás encomendándote a Dios, no significa que no va a llegar el conflicto. El conflicto va a llegar, aunque estés en Cristo.
aunque estés en la Virgencita o en el santo de tu devoción, el conflicto siempre va a llegar. La diferencia va a ser en la manera de cómo resolver ese conflicto. Con el poder de Jesucristo o con pidiéndole a la Virgencita o al santo de tu devoción. Ahí es donde está la diferencia. Lo que Jesucristo quiere es que cada uno de nosotros nos convertamos en vencedores. Fíjate bien, y tú podrás decir, bueno, ¿usted en qué se basa para decir lo que está diciendo? Y muchos se han estado preguntando, ¿en qué se basa usted para decir lo que está diciendo? Allá en internet, a lo mejor también hay muchas personas que están así con el signo de interrogación. ¿En qué se basa para decir usted lo que está diciendo? ¿Qué acaso no es una insolencia lo que usted está hablando? Te lo voy a demostrar que no es así. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 12. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 12, nos dice algo muy interesante. Por boca del mismo Señor Jesucristo está escrito, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, dice Jesús, el que en él cree, las obras que yo hago. ¿Cuáles son las obras que hace Jesucristo? Resucitó muertos, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, reprendió el viento, caminó sobre el agua. Entre todo eso, resucitaron muertos. Es lo más sorprendente. No se diga eso de reprender un viento y de, ¡hey, viento, tranquilo, tranquilo! Y el viento tranquilo. Jesucristo está diciendo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Quién? Si tú crees en Cristo. Tú puedes hacer esas obras. Tú puedes hacer esas obras que Jesucristo hizo. ¿O que acaso es Jesucristo mentiroso para que esté diciendo eso? Obvio que no. Si Jesucristo dijo, si tú crees en mí, todo lo que yo he hecho, tú también lo puedes hacer. El problema es de que las personas no se creen, o sea, no se sienten capaces de hacer lo que Jesucristo hizo. La pregunta es, ¿por qué las personas no se sienten capaces de hacer lo que Jesucristo hizo? Porque hay un complejo. Un complejo. Jesucristo te dice, yo te estoy poniendo con mi poder y mi autoridad para que tú me representes a mí. Y tú venzas todo conflicto en mi nombre. Pero las personas viven en un complejo bien tremendo, y no se diga los países latinos, que le piden a la Virgencita y se van de rodillas, haciendo una pena, una manda de rodillas y dándose latigazos y con nopales en las rodillas, porque hay un complejo de inferioridad. Les repito, sobre todo en los países latinos, porque eso es lo que nos han inculcado, que la Virgencita está muy por encima de nosotros. Y Jesucristo dice, no, ella está en Cristo, Juan está en Cristo, Pedro está en Cristo, Pablo está en Cristo, Timoteo está en Cristo, todos están en Cristo. Están equiparables a la misma altura, porque yo soy el que estoy por encima de todo. Solamente mi Dios Padre está por encima de mí. El día que las personas se quiten ese complejo de inferioridad, de que la Virgencita o el santo de tu devoción está muy superior a ti, es cuando tú, creyendo en Cristo, vas a poder hacer el milagro que Jesucristo mismo te está diciendo. Todo lo que yo hago, fíjate bien cómo lo está diciendo Jesucristo, las obras que yo hago, tú las harás también.
A veces me siento, varones, de veras créanme, me siento como que estoy en un desierto, hablando en el desierto. Porque aún personas que tienen años en Cristo no hacen esto que les estoy diciendo, que Jesucristo dice que el que cree en Cristo, las obras que Jesucristo hace, todos nosotros las podemos hacer también, si creemos en Cristo. Y es más, el mismo Señor Jesucristo te está diciendo que tú puedes hacer todas las cosas que Él hizo, y fíjate bien lo que sigue. Dice, y aún mayores hará, aunque aún mayores cosas que las que Jesucristo hizo, tú vas a hacer también. La pregunta es, ¿crees en lo que Jesucristo está diciendo? ¿O prefieres vivir una vida común y corriente como cualquier otra persona? Fíjate, varón, lo que Dios vino a traer el mensaje el día de hoy. Por eso el diablo quería cortar todo el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Dios te vino a dar el día de hoy? Que tú qué, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Me decía ayer una persona cristiana, es que se vinieron las calamidades a mi hogar, a mi familia. Ya no puedo soportarlo, me dice una persona cristiana. Ya no puedo soportar esta situación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tú todo lo puedes. O que te vas a rajar en los momentos difíciles. La pregunta es, ¿o puedes o no puedes? No, pues que sí puedo. ¿Cómo es que tú vas a poder? Ahí te está dando la respuesta. En Cristo que te fortalece. ¿Quién te va a fortalecer? Cristo. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Van con la virgencita a postrarse delante de la virgencita o el santo de su devoción. Ay, San Juditas, dicen que tú eres el santo de las causas difíciles e imposibles. Vengo a arrodillarme delante de ti, santito Juditas. Y el diablo metió su estrategia y pegó el chicle. ¿Es mayoría o es minoría? Ahí va la pregunta. ¿Es mayoría o es minoría las personas que optan por pedirle a la virgencita y al santo de su devoción? Las personas que optan por pedirle a la virgencita o al santo de su devoción, ¿es mayoría o es minoría en este mundo? Obvio que es mayoría. ¿Por qué es mayoría? Porque las personas cuando les hablan de la palabra de Dios cierran su corazón. O, fíjate bien, les da amnesia. Una vez que tú has recibido palabra de Dios y tú dices, ay, qué padre palabra de Dios, me motivó mucho esta palabra de Dios. Terminamos con una oración, gloria a Dios, aleluya, ustedes se van por su lado, yo me voy por mi lado y al rato se olvidó el mensaje. Habló muy bonito el hermano. ¿De qué habló? Ay, que no me acuerdo. Ahí está la amnesia que Satanás pone. Llega el conflicto. ¿A cuántos no les ha sucedido que salen de aquí rehabilitados, de allá afuera les ofrecen la droga otra vez y empiezan a tambalearse y a caer? ¿Por qué? Porque les dio amnesia. Se les olvidó que con Cristo todo lo pueden. O sea, si te van a ofrecer la droga y estás tambaleándote, acuérdate que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece.
fortalece, no es para que te pongas a tambalear y empezar a desear la droga otra vez.